Hola, hola, bienvenido a Classroom Cast, activa tu poder empresarial. Hoy te voy a enseñar con peras y mandarinas el contexto para principiantes, para emprendedores, para aquellos que tienen su pyme, el contexto de operación renta. Carolina Barca Sánchez, docente en educación superior, contador auditor, con especialidad en tributaria. Comencemos. Primero, para partir, vamos a definir cuál va a ser nuestro objetivo. Vamos a identificar y comprender los conceptos fundamentales de operación renta, su estructura y su impacto en la determinación del impuesto a la renta, para así realizar una correcta toma de decisiones y cumplimiento tributario. Por eso, yo diseñé 5 palabras, o más bien 5 conceptos claves, que son importantísimos cuando tú estás recién abriéndote a este mundo de los negocios. ¿Cuáles son ellos? Primero, tenemos primera categoría, balance, régimen tributario, declaraciones juradas y declaraciones de renta. Estos 5 conceptos que vamos a ver en este taller, vas a aprender de qué trata, vas a aprender cuál es el contexto, porque es súper importante cuando recién partes en este mundo empresarial. Muchas veces sucede que el aprendizaje se va generando en base a la experiencia, entre ensayo y error. Pero aquí te vengo a dar un pequeño empujoncito a activar este poder empresarial. Por eso vamos a comenzar con el contribuyente de primera categoría. Primero, tenemos que tener 2 conceptos súper claros para poder definir el contribuyente de primera categoría. Tenemos dos: persona natural y persona jurídica. La persona natural, como bien lo define el Código Civil, es aquella que es persona de carne y hueso, ¿sí? Como lo que tenemos acá en estos monitos. Además, tenemos otro tipo de contribuyentes de primera categoría que son las personas jurídicas, ¿ya? Esta persona jurídica es una entidad creada, ya sea por escritura pública o a través de tu empresa en un día, que vendrían siendo los estatutos, ¿ya? Por lo tanto, no sé si ustedes se han fijado que muchas veces nosotros vamos a comprar algún negocio de nuestra localidad o algo cercano, y coincide que este local tiene exactamente el mismo nombre que del dueño de este local. Y si uno revisa el RUT, puede asociarlo también a un RUT de persona. Bueno, las personas naturales son este perfil de contribuyente donde realiza una iniciación de actividad ante el Servicio de Impuestos Internos y utiliza su mismo RUT como RUT. Es decir, el rol único tributario es exactamente el mismo que el rol único nacional. ¿Sí? En cambio, la persona jurídica es una entidad creada donde se le otorga un nombre, donde se le otorga un capital, se tiene que constituir, conformar, crear, ¿ya? Para recién adquirir un RUT y dar iniciación de actividad ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? ¿Existe otra categoría de contribuyentes? Claro que sí, que es el contribuyente de segunda categoría. Pero los contribuyentes de segunda categoría son aquellos que perciben rentas. En cambio, el de primera categoría es donde tu negocio genera rentas, ¿sí? Si lo hablamos en términos sencillos y simples, el contribuyente de primera categoría son las rentas de tu negocio. En cambio, el contribuyente de segunda categoría, no existe una persona jurídica, solamente existe una persona natural, y que se caracterizan por ser trabajadores, dependientes, independientes, accionistas, socios que perciben rentas
¿ya? No vamos a entrar en el detalle de renta exenta, ingreso no renta, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí perciben. Ujú. Por lo tanto, yo voy a tener una empresa y la empresa siempre, 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 siempre en la historia va a ser un contribuyente de primera categoría, ¿sí? Por lo tanto, una vez que constituimos la empresa, que damos iniciación de actividad o es una persona natural y damos iniciación de actividad, tenemos que definir un régimen tributario y el tipo de contabilidad. Y eso también lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos con el siguiente concepto clave, que fue el balance. Pero aquí quiero profundizar aún más porque vamos a dar énfasis a la contabilidad completa. Este curso tiene por finalidad hablar específicamente de un PROPYME General 14D número 3 de la Ley 21.210 que entró en vigencia el 1 de enero del 2020. ¿Ya? El tipo de contabilidad que lleva este tipo de régimen es contabilidad completa. Podemos optar a la simplificada, pero en este curso solamente vamos a dar enfoque a este tipo de contabilidad. Vamos a hacer otro tipo de curso donde vamos a detallar los otros regímenes tributarios y también vamos a hablar de esta contabilidad simplificada. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una contabilidad completa, yo siempre recomiendo llevarla, ¿ya? Si tú eres contador, si estás recién empezando, si eres estudiante, si recién te estás abriendo a este mundo de los negocios donde quieres activar tu poder empresarial, tienes que tener súper claro que tener un balance me va a permitir, como dueño, como socio, como accionista, realizar mi toma de decisiones con resultado en mano para que mis decisiones sean eficientes. ¿Sí? El balance cuando nosotros lo realizamos, tú lo puedes visualizar y se ven puros números, pero este balance paralelamente tiene libros que son muy importantes, ya que son fundamentales. Sin estos libros no podemos tener un balance. ¿Cuáles son ellos? Libro de compra y venta, libro diario, donde nosotros hacemos el registro diario, como la palabra lo dice, ¿ya? De los hechos económicos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, compramos un teléfono, compramos una impresora, yo voy a colocar, voy a inventar la fecha, el 7 de noviembre del 2025, registramos que se compró este teléfono, se compró esta impresora, se va a pagar con tarjeta de crédito, al contado, o simplemente se efectuó el pago al día siguiente. Todos los movimientos que nosotros vamos generando de manera diaria dentro de la empresa, lo que ingresa, lo que sale, lo que compré, lo que pagué, lo que estoy por pagar, lo que está por cobrar, lo que vendo o lo que vendo con boleta, lo que vendo con factura, lo que vendo, lo que compro con boleta, lo que compro con factura, todos esos movimientos nosotros los llevamos a través del libro diario, que es el registro. Y el libro mayor es un libro que me va a permitir hacer el análisis de cuentas de cada una de ellas. Por ejemplo, tengo la cuenta banco, voy a ver, el día 7 de noviembre se registró una compra de un teléfono y una impresora por el monto tanto, salió de banco. Esto me va a permitir hacer un análisis exhaustivo para también confirmar de que no exista duplicidad de información, que si tengo que cobrar a algún cliente, si tengo que pagar a algún proveedor, va a ser importante tener este libro mayor para ir más al detalle de cada cuenta. Por otra parte, tenemos el libro de remuneraciones, donde nosotros vamos a detallar la nómina de los trabajadores de la empresa durante... A ver, estos libros son mensuales, ¿ya? Pero yo tengo que tenerlo de manera anual, es decir, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Aunque yo no tenga movimientos, donde no tenga información, no tenga nada, igual yo tengo que tener esta información porque yo no puedo presumir de que el mes de diciembre tú no tuviste trabajadores o no tuviste remuneraciones, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, sí o sí vamos a tenerlo. Y en este libro de remuneraciones también vamos a encontrar el impuesto único, que es
el impuesto que se le descuenta a los trabajadores por el sueldo que ha percibido. El libro de honorarios es un libro donde nosotros vamos a informar cuando nosotros recibimos una boleta de honorario, ya sea de tu contador, de tu abogado, de tu arquitecto, si fue una asesoría, etcétera, donde los profesionales prestan un servicio a la empresa y tú, al ser una empresa, tienes la obligación de retener un porcentaje de este honorario y pagarlo a través de un formulario que lo vamos a ver un poquito más adelante en este curso. Por otra parte, tenemos el libro de inventario que me permite tener el control de mis existencias. Por ende, todos estos libros van a ser importantes, van a cumplir un rol en la confección del balance. Si nosotros tuviésemos que mirar un balance, podríamos ver algo muy similar a esto, ¿ya? Un extracto de balance. Y el balance, ustedes me van a decir, yo veo puros números, no entiendo nada. Bueno, el balance generalmente se va a alimentar de la información que yo les acabo de mencionar. Vamos a tener estos libros, vamos a tener las compras y las ventas. Hablo de libros desde la perspectiva contable, ¿ya? Desde la perspectiva tributaria, el servicio tiene su propio sistema donde la información de las compras y de las ventas se proporcionan en la misma página. Como ahora todos los documentos son electrónicos, si tú compras o si tú vendes, el sistema ya sabe cuánto es lo que has comprado y cuánto es lo que vendiste. ¿Ya? Y lo mismo sucede con el tema de los honorarios. Tú emites una boleta de honorario y el servicio ya sabe de que X persona te prestó un servicio y ya sabe de que la persona que prestó un servicio ganó tanto por esa prestación de servicio. ¿Ya? Las remuneraciones, ahí también vamos a ver un alcance de una declaración jurada que va a ser relevante para esto. También está en el servicio, pero nosotros como terceros tenemos que proporcionar esta información. Y aquí viene la parte súper importante que muchas veces se pasa por alto. Si tú tienes tu contratación de servicios mensual, la contabilidad mensual, o llegas a operación renta y a tu contador le pagas la operación renta donde incluye balance, es importante que al término del año comercial, año calendario, entregues, idealmente antes, pero muchas veces lo entregan a última hora, que no se te olvide entregar la información de los registros de boletas, ya el documento de todas las compras que tú realizaste por compras menores. Ejemplo, no sé, compramos unos clips, compramos unos lápices, fuimos a sacar una fotocopia y resulta que me entregaron una boleta. Esos gastos pequeños también los tienes que entregar a tu contador para que pueda reflejar en tu balance estos pequeños gastos que tú generaste. ¿Por qué? Porque también van a afectar el resultado financiero. Si tengo más pérdidas, si tengo más utilidad, eso va a ser importante. También vamos a tener la provisión. ¿Qué es lo que es la provisión? La provisión es una reserva de un gasto futuro que puede suceder como también puede que no suceda. Ya es como una provisión, como bien lo dice la palabra. Yo hago una estimación de que voy a pagar tanto en en un determinado contexto. ¿Ya? Entonces se hacen como unas pequeñas reservas, estimaciones, se provisiona para el próximo año o durante el año también se puede hacer. ¿Sí? Súper importante que lo que yo te voy a ir explicando a medida que vamos avanzando, voy a hacerlo de la manera más simple, más sencilla, para que tú puedas conectar con este conocimiento y no desde el tecnicismo, ¿sí? Aquí tenemos los 5 regímenes tributarios que yo les mencioné anteriormente. Tenemos 5 por ley. Bajo la ley 21.210, que entró en vigencia el 1 de enero del 2020. ProPyme Transparente 14 de número 8,
ProPyme general, 14D número 3, régimen general, renta presunta, contribuyente no sujeto al 14 de la LIR. Todos estos que tenemos acá, nosotros vamos a dar énfasis al ProPyme general, que es el que comúnmente se da entre los contribuyentes, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle cuál es mejor, cuál es peor, no. Vamos a hacer el enfoque desde la perspectiva y centrarnos en el proceso de operación renta, en qué consiste, qué es lo que es un balance, qué es lo que es un contribuyente de primera categoría, cuáles son las clasificaciones, los regímenes tributarios, cómo se gestiona esta operación renta que realiza tu contador. Por ende, vamos a comenzar con este famoso ProPyme general y los cursos futuros. Vamos a ver estos otros regímenes tributarios que también vamos a entregar detalles que van a ser muy importantes y relevantes para que puedas activar tu poder empresarial. Bien, el ProPyme general tiene una tasa de tributación, es decir, que el impuesto a la renta es de un 12,5 y tiene que llevar una contabilidad completa. Tenemos la opción de elegir la contabilidad simplificada, por supuesto que sí tenemos esa opción, pero yo les recomiendo que lleven siempre una contabilidad completa porque en algún caso, si la persona necesita pedir un préstamo, le van a pedir siempre el balance, ¿sí? Y porque también es importante para la toma de decisiones, hacer los análisis respectivos, si va bien el negocio, no va bien, hay que tomar medidas para el próximo año, rebajar costos, rebajar gastos. Ahí hay que hacer un análisis que va a ser importante para que em, tu empresa se pueda potenciar y se pueda activar, ¿sí? Esta tasa del 12,5, tenemos una ley transitoria donde la circular 53 del 2025 del mes de julio hace referencia que esta tasa se va a mantener, ¿ya? Según el artículo 14D número 3, la tasa original es de un 25%, ¿ya? Y como es de un 25%, como entró justo en vigencia en el 2020, coincidió que nosotros estuvimos en pandemia, se hizo una ley transitoria, se rebajó esta tasa, luego esta tasa subió al 12,5, ¿ya? Por una ley transitoria, y ahora nuevamente, como mencioné, la circular 53 del 2025 habla de que vamos a tener un aumento de tasa progresiva, pero que esta tasa se va a mantener hasta el 2027 año comercial, ¿ya? Año calendario, es decir, del 1 de enero del 2026, por poner un ejemplo, hasta el 31 de diciembre del 2026. A eso me refiero a año calendario, año comercial, ¿ya? Y a partir del 2025 vamos a tener una tasa del 15%. Ahora, la pregunta es, este tipo de régimen, ProPyme general, ¿cómo me va a afectar en la tributación como empresa para su determinación de impuestos? Lo vamos a ver a continuación, pero aquí quiero hacer un alcance importantísimo y que después se van a dar cuenta por qué es relevante. Cuando tú constituyes una empresa, das iniciación de actividad, adquieres obligaciones como contribuyente de primera categoría. Yo acá menciono solamente dos, hay muchas más, ¿ya? Según su clasificación. Pero yo doy alcance de estas dos porque vamos a relacionarlas, ¿ya? La declaración mensual, que ustedes comúnmente la conocen como IVA, pero que es la declaración del formulario 29, y la declaración anual, que es la declaración de renta del formulario 22, ¿ya? ¿Cómo se ve afectada mi renta con estos tipos de regímenes tributarios, específicamente el 14D número 3? A ver, según este tipo de régimen, ProPyme general, las declaraciones juradas se presentan como parte inicial de este proceso de operación renta. ¿Qué son las declaraciones juradas? Las declaraciones juradas es
un agente informante, que vendría siendo la empresa, donde hace una declaración mediante un acto de fe, donde toda la información que proporciona es real, es verídica, ¿ya? Y en estas declaraciones juradas, que son muchísimas, ¿ya? Yo voy a hacer el alcance de las más relevantes, de las más comunes y las que generalmente se aplican, pero hay muchas más, y según el tipo de régimen, esta es la que comúnmente se utiliza en las declaraciones. Tenemos la declaración jurada de los retiros, es decir, tú en tal fecha, el 28 de octubre, realizaste un retiro, sacaste plata, ¿ya? Por lo tanto, nosotros llevamos un registro e informamos al fisco de que el socio B realizó el 28 de octubre un retiro de 1.000.000, por ejemplo, ¿ya? Esta declaración jurada de los retiros es obligatoria para las SPA, las sociedades anónimas, ¿ya? Y no es obligatoria en el caso de que tú no hayas realizado ningún tipo de retiro, reitero, ningún tipo de retiro, en el caso de que seas un empresario individual, es decir, una persona natural que utiliza su mismo RUN como root, y la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ya? Ahí sí o sí es importante que tú. Entonces, es de carácter obligatorio en la medida que tú realices retiros, tanto para las SPA, en comanditas, sociedades anónimas, la sociedad de personas y empresario individual. Recuerda que el empresario individual es exactamente el mismo que utiliza su RUN como root, ¿ya? Ahora, si tú no realizaste retiro, reitero, no realizaste retiro, no sacaste absolutamente nada de tu empresa, no estás obligado a presentar esta declaración, que es la 1948, pero hay una excepción. Solamente no están obligados a informar empresario individual y la sociedad de personas, es decir, sociedad de responsabilidad limitada y el empresario individual de responsabilidad limitada. Empresa individual de responsabilidad limitada. También tenemos la de los arriendos, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a informar que estamos pagando por un determinado arriendo, por lo tanto, vamos a detallar cuánto es lo que se pagó de manera anual. Y también vamos a informar los sueldos, es el detalle. Si por ese motivo una persona fue desvinculada a mitad de año o duró solamente un mes X, igual tenemos que informarlo. También tenemos que informar cuánto fue el impuesto único de segunda categoría que se le descontó de su liquidación de sueldo y que se paga a través del formulario 29, que es el que yo les acabo de mencionar anteriormente, que es una obligación tributaria mensual. Por eso es importante el formulario 29, ¿ya? También tenemos los honorarios. Cuando nosotros hacemos una prestación de servicio como contadores, auditores o abogados, arquitectos, etcétera, emitimos una boleta de honorario, ¿ya? Y la empresa realiza una retención, por lo tanto, la empresa tiene que informar los honorarios y la retención que se realizó a esta determinada persona. Por lo tanto, de ahí viene que son agentes informantes, porque ellos, o sea, nosotros como empresa nos encargamos de informar al fisco y toda esta información va a alimentar el sistema. Por eso es que cuando tú vas a hacer tu declaración de renta personal, en algunos casos, no todos, el sistema alimenta solita la información porque las empresas ya proporcionaron la información, que es el caso de los sueldos, ¿ya?
Si tú tienes inversiones, depende del tipo de inversión, hay casos que uno tiene que hacer la declaración e ingresar de forma manual, ¿ya? No siempre significa que por mucho que existan declaraciones juradas de por medio, ya el sistema lo hace todo. No. ¿Facilitan la información? Sí, pero también en algunos casos hay que completar y eso es caso a caso, ¿ya? También aquí en este caso me gustaría dar énfasis que cuando tú tienes una declaración mensual del formulario 29 donde pagas no solamente el IVA, ¿ya? También pagas el impuesto único de segunda categoría y la retención por las boletas de honorario, se realiza un cruce con las declaraciones juradas. Y si este cruce no generó conexión con la información que proporcionamos, va a dejar la declaración jurada observada. ¿Producto de qué se puede generar comúnmente? Porque declaraste el formulario 29 y no pagaste, porque hubo una diferencia de pago, que esos son los errores que comúnmente se generan. Por eso es importante que tú siempre tengas tus formularios, tus IVAs al día, porque de lo contrario te va a salir sí o sí observado. Después que pasamos de la etapa de informar al fisco mediante estas declaraciones juradas, ya que yo mencioné las más relevantes, las más comunes según el tipo de régimen, pero tenemos más, ya, y eso depende del contexto de cada contribuyente. Si lo vemos desde una perspectiva práctica, sencilla, con un lenguaje no tan técnico, ya explicándolo en términos muy simples, si nosotros consideramos los ingresos menos los egresos, podemos determinar una utilidad. Para efecto tributario, nosotros la vamos a clasificar como utilidad tributaria, que después se va a pasar a llamar, perdón, se va a pasar a llamar base imponible, ¿sí? Si este resultado es negativo, significa que yo tengo una pérdida tributaria. En este ejemplo, muy simple, muy sencillo, porque si lo llevo a lo técnico, tendría que empezar a hablar de ingresos percibidos, de vengados, cuál es la diferencia, cuáles sí, cuáles no, los egresos, gastos pagados, cuáles sí, cuáles no. Aquí lo vamos a hacer de una manera simple. Ingresos, que fueron todas mis ventas, 10.000 pesos, vamos a poner con un número súper simple, y egresos, que serían 5.000 pesos, que serían mis gastos. Por lo tanto, ¿cuánto me generó de utilidad? 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos, tributariamente, el legislador me dice, ok, perfecto, usted terminó el año, generó utilidad, por lo tanto, yo le voy a cobrar, más bien tiene que hacer una declaración, y es la declaración de renta. Ya, hicimos las declaraciones juradas, que es el primer paso. Ahora usted me tiene que informar cuánto fue su utilidad y vamos a calcular el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta para el contribuyente de primera categoría se llama impuesto de primera categoría, ¿ya? Por lo tanto, tomo los 5.000 pesos, los multiplico por la tasa vigente, 12,5, por ende, tengo que pagar 625 pesos. 625 pesos que debo pagar por impuesto de primera categoría que corresponde al impuesto a la renta. Y acá viene el famoso PPM, que a veces los contribuyentes y los clientes tienen duda respecto al PPM. ¿Qué es lo que es el famoso PPM? El PPM es un pago provisional mensual, como bien lo menciona ahí, y sus siglas PPM, ya que tiene como propósito aplicar de manera obligatoria en la medida que tú tengas ventas. Si no hay ventas, no es obligación pagar un PPM. ¿Puedes pagarlo de manera voluntaria? Sí, a través del formulario 50. Hay una tasa mínima ya obligatoria establecida por ley según los regímenes tributarios. En este caso yo estoy hablando del PYME, ProPyme general,
Y también tenemos una ley transitoria que disminuyó la tasa al 50%, que está vigente hasta el 2027, de la circular 53 del 2025. Acá, como pueden ver, la tasa es del 0,25, pero es un ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que me establece la ley? Si es tu primer año, la tasa con este beneficio del 50% es de el 0,125. Si tus ingresos fueron menor a 50.000 UF, tienes que aplicar la tasa del 0,125. Pero si tus ingresos fueron superior a 50.000 UF, aplicamos la tasa del 0,25. La tasa original, es decir, sin esta ley transitoria, primer año, menor a 50.000 UF, tendría que ser de el 0,25. Superior a 50.000 UF, tendría que ser del 0,5. ¿Ya? Pero reitero, esta es una ley transitoria que disminuye en un 50% y este es solamente un ejemplo porque la venta es muy bajita y la idea es que podamos utilizar números que sean fáciles de entender e interpretar. Cuando nosotros hacemos el cálculo del PPM, vamos a considerar las ventas netas, en el caso que tú seas facturador afecto a IVA, y si eres exento de IVA, vas a tomar el monto exento y lo vas a multiplicar por la tasa de PPM del 0,25%, dependiendo de la tasa que tú tengas vigente, ¿ya? Y vamos a tener un PPM de 25 pesos. Acá tenemos la operación, tenemos 10.000 multiplicados por 0,25, tenemos 25 pesos. ¿Qué va a pasar con este PPM? Este PPM se va a ir acumulando mes a mes en la medida que tú tengas ventas durante todo el año. Al terminar el año y cuando llegamos en este proceso de operación renta, paralelamente este PPM se va a reajustar. Es decir, lo que yo pagué en marzo se tiene que reajustar a diciembre, que es el mes en que termina, se cierra balance. Por lo tanto, esos 25 ya no van a ser 25, sino que van a ser 26. ¿Ya? Son equivalentes entre los 25 pesos y los 26, ¿ya? Pero si uno los ve numéricamente no son lo mismo, porque es un reajuste. Yo llevo el valor del tiempo pasado al valor presente. Por ende, una vez que ya tenemos este cálculo del impuesto de primera categoría, además tenemos la información del PPM, ya aquí no vamos a aplicar reajuste ni nada, porque lo estamos aplicando de una manera sencilla para que tú tengas contexto, no vamos a entrar en tecnicismo. Tenemos los 625 pesos por la utilidad generada de estos 5.000 pesos, donde se aplicó una tasa del 12,5, la tasa vigente. Y tenemos el PPM, que fue lo que se pagó según las ventas que se generaron, que se fueron ahorrando mes a mes este porcentaje. ¿Para qué? Para que en el momento de la declaración de renta podamos abonar estos 25 pesos a el impuesto de primera categoría. Por lo tanto, me queda un saldo de 600 pesos por pagar. Si bien estamos hablando de números simples, sencillos, claramente en tu caso esta no va a ser tu realidad, yo te lo estoy explicando desde lo básico, pero aquí cumple un rol importante el PPM, ¿ya? Porque esto significa que cuando tú tengas que pagar tu impuesto, de alguna manera tú ya tienes un monto ahorrado, que además se reajusta y así no sale tan pesado para el bolsillo. ¿Hay opciones de pago? Por supuesto que sí. Tenemos tarjeta de crédito, tenemos esta opción de donde uno puede hacer el convenio con tesorería, pagar en cuota. Tenemos opciones de pagar el tributo. Pero aquí también se cumple un rol importante en la medida que tú vas generando ventas y que, ojo, es una tasa establecida por ley, pero eso no quita de que tú puedas pagar de manera voluntaria.
Aparte de esta determinación de la que acabo de mencionar anteriormente, también tenemos la determinación del capital propio, el registro tributario de rentas empresariales, que lo lleva dos tipos de regímenes tributarios, y uno de ellos es el PROPYME general, del cual les estoy hablando, donde llevamos un control de los retiros, ¿ya? De cuánto fue lo que usted sacó el 28 de noviembre, el 28 de octubre, sacó ese millón, perfecto, lo anotamos. Pero aquí también viene otra información donde vamos a llevar el control de manera paralela, que es el tributo que se pagó por parte de la empresa. Este tributo, ¿ya? Cuando yo digo, ¿cuánto pagaste de tributo? No fueron los 600. Tú pagaste 625 pesos, porque los 25 pesos los ahorraste para poder abonarlos al impuesto a la renta, en definitiva. Entonces, estos 625 se transforman en un crédito, pero no es un crédito del banco, por si acaso, no. Si lo vemos del enfoque técnico, esos 625 se van a transformar en un crédito a favor de los socios o de los accionistas, de los dueños de las empresas. Y van a poder sacar esos 625 en la medida que realicen retiros o dividendos, ¿ya? Distribución de utilidad. Y estos 625 se van a ir a la declaración del socio, del dueño, en la medida que realice un retiro, y este crédito se lo va a llevar el dueño a su declaración de renta, y cuando le toque pagar impuestos por las ganancias, por las rentas que ha recibido, ya sea por sueldo, por retiro, etcétera, se rebaja del impuesto global complementario. El impuesto global complementario es un impuesto a la renta, pero que va dirigido a los contribuyentes de segunda categoría. En cambio, el contribuyente de primera categoría se llama impuesto de primera categoría. Por lo tanto, este crédito que se pagó como empresa se lo lleva el dueño en la medida que realice retiro y en proporción al retiro, ¿ya? Y este crédito se rebaja del impuesto global complementario. ¿Qué sucede en el caso de que no tenga que pagar impuesto a la renta el dueño? No tenga que pagar el impuesto global complementario. Estos créditos se devuelven al dueño. Es decir, el dueño va a poder recuperar esa plata que pagó como empresa, que pagó estos 625. Se los va a poder recuperar y se van directamente al bolsillo. Porque este tipo de régimen tiene el beneficio de que se puede utilizar el 100% de este tributo, ¿ya? Es decir, si yo pagué 625, yo realizo el retiro, me llevo estos 625 y puedo utilizar esos 625 en su plenitud. No tengo que devolver nada al fisco, ¿ya? Pero reitero, esta asignación de crédito se realiza en proporción al retiro, en proporción a la participación, y se lleva como control a través del registro tributario de rentas empresariales, para nosotros saber, ya, mira, el año pasado pagaste 2 millones por impuesto de primera categoría, te queda como crédito, ya, sacaste retiro, ok, perfecto, te vas a llevar una parte de este crédito a tu global. Ya, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 200.000 pesos, perfecto, pero este año pagaste 625, entonces nos quedó un saldo de 100.000 pesos y pagaste este año 625, por lo tanto tenemos como saldo 100.625. Ese es el saldo disponible para poder llevártelo a tu global en la medida que realices retiros. Después viene la siguiente etapa, que es casi la final, cuando nosotros hacemos el llenado del formulario 22, donde llenamos recuadros, base imponible, capital propio tributario, registro empresarial, que es el famoso RETRE que está acá, ¿ya? Y además informamos la base, cuánto fue lo de utilidad, que nosotros lo conocemos como base imponible, cuánto es el tributo, cuánto es el PPM, cuánto es lo que hay que pagar, o tenemos devolución. ¿Cuándo tenemos devolución?
en el caso que el ppm sea mayor al el impuesto de primera categoría, ¿ya? O puede caber la posibilidad de que acá, en este ejemplo, ya no sea una utilidad, sino que sea una pérdida tributaria, es decir, que sea los egresos mayor a los ingresos. Y al tener una pérdida tributaria, yo no tengo que pagar ni determinar el impuesto a la renta, porque este impuesto se aplica sobre la utilidad tributaria, ¿ya? Y de ser así el caso, pero que sí hubo venta, sí hubo pago de ppm, aquí sería 0 y acá abajito tendríamos solamente el ppm. Por lo tanto, se devuelve ese ppm porque no hay nada que rebajar. No hay tributo que rebajar porque no hay. Entonces se devuelve porque la finalidad del ppm es amortiguar el impuesto por pagar. En resumen y en conclusión, espero que esta información te haya servido mucho, que sea de mucha relevancia. Por ende, vamos a hacer un pequeño resumen, una síntesis de todo lo que acabas de aprender. Primero, si conformamos una empresa, tenemos dos formas, que también lo vamos a clasificar como contribuyente de primera categoría. Tenemos persona natural, que utiliza su mismo RUN, persona jurídica, que es creada, ya donde se le otorga un nombre, un capital, se le otorga un RUT. Y cuando constituimos esta empresa, damos iniciación de actividad, adquirimos dos tipos de obligaciones que yo acabo de mencionar en este curso, porque hay otros tipos de obligaciones tributarias, ¿ya? Que yo le doy relevancia porque hay un cruce de información que yo considero importante mencionar. Tenemos la declaración mensual de IVA. Recuerda que si tú eres facturador afecto a IVA, vendes con IVA, declaras. Si eres exento, también declaras este formulario 29 y que este formulario no solamente se paga el IVA, ustedes comúnmente lo conocen como IVA, pero el concepto técnico sería formulario 29, donde se paga el ppm, se paga el impuesto único de segunda categoría, impuesto único de segunda categoría de las liquidaciones de sueldo de los trabajadores, las retenciones de boletas de honorario, etc. ¿Ya? Y por otra parte tenemos la declaración anual de renta, que se declara a través del formulario 22. Terminamos el año comercial, el año calendario, y al siguiente año tenemos que hacer la declaración de nuestras utilidades, tenemos que tener balance ya el 31 de diciembre del año calendario. Y recuerden, súper importante, que el balance tiene que tener sus libros auxiliares, porque se tiene que alimentar de información y tener información de respaldo que resguarden todo lo que se está proporcionando. Puede venir un fiscalizador y le va a pedir el balance. Ya, ok, perfecto. Cualquiera puede tomar un balance y colocar número. Ya, ok, perfecto. ¿Y cómo va a respaldar ese balance? A través de tus libros auxiliares, libro de compra, de venta, libro de inventario, libro de remuneraciones, libro de honorario, libro mayor, libro diario, ¿ya? Que son los más relevantes. Cuando tenemos el balance, pasamos directamente a las declaraciones juradas, ya iniciando este proceso de operación renta. Aquí, recuerden, somos agentes informantes, donde informamos los retiros. Recuerden que hay una excepción que no es obligación para las sociedades de persona y empresario individual presentar esta declaración jurada de los retiros si tú no has realizado retiros, ¿ya? De lo contrario, si tú sí realizaste, estás obligado. Si es SPA, no realizaste retiro, estás obligado a presentar esta DJ, ¿ya? Tenemos la DJ de los arriendos, tenemos la DJ de los sueldos y de las retenciones por boletas de honorario, que son las más comunes. Y finalmente concluimos con
el proceso de operación renta realizando la declaración de renta, ¿sí? Donde informamos y hacemos estos papeles de trabajo, donde calculamos base imponible, que es la utilidad tributaria, determinamos si es positiva o es negativa, si es negativa es pérdida tributaria, por lo tanto no hay tributo que pagar. Base imponible, capital propio tributario, registro empresarial y informamos a esta base y el PPM. ¿Ya? Si hay devolución, se digita la cuenta bancaria del dueño o de la empresa, dependiendo de si tiene o no cuenta bancaria, ¿ya? Porque igual Tesorería hace el chequeo de que efectivamente corresponda a la cuenta bancaria y de lo contrario no autoriza pago, ¿ya? Así que en ese sentido pueden estar totalmente tranquilos. Y bueno, espero que te haya servido este curso. Lo preparé con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación. Lo hice con el propósito dirigido directamente a ti, para que puedas entender este mundo, para que tengas más contexto y para que te sirva como una herramienta para una mejor toma de decisiones. Porque muchas veces pasa de que a veces los dueños de las empresas avanzan a ciegas y es importante tener el contexto, tener conocimiento, porque eso te va a contribuir a potenciar tu empresa y a tomar mejores decisiones. Chao, chao.